Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanas y hermanos, nos estamos ubicando en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 12, versículo 46-50. Está Jesús predicando. En el Evangelio mismo, en el capítulo 10, estaba hablando del tema de los discípulos. Y por eso tal vez más adelante presenta este texto como un complemento de lo que de verdad son los discípulos de Jesús. Y en ese momento se toma el evangelista la tarea de insertar un instante en donde María y sus demás familiares se acercan a Jesús y le dicen: tu madre y tus hermanos te están esperando afuera. Aclaremos algo. De ahí nuestros hermanos separados se toman para decir que María tuvo más hijos. Pues recordemos, si nos ubicamos en el libro del Génesis, en el capítulo 13, versículo 8, ahí observamos que Abraham, siendo tío de Lot, él le dice: no discutamos porque somos hermanos. Entonces, en el Antiguo Testamento se hablaba de hermanos al parentesco entre tíos, sobrinos, primos y por supuesto los mismos hermanos como nosotros normalmente ya lo vivimos. En el Nuevo Testamento, el hermano era la misma raza o la misma comunidad. Entonces, no vayamos a pensar que porque le dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos te están esperando fuera, ya vamos a pensar que de esta manera María había tenido más hijos. No tiene sentido. Si ella hubiera tenido más hijos, yo quisiera que ustedes analizaran una imagen, esta imagen que es también representada en la Piedad de Miguel Ángel. Observemos esta imagen, hermanas y hermanos. María sujetando el cuerpo muerto de Jesús. Ella sola, en el dolor, en la angustia. Fue en ese instante en donde Jesús le dijo a Juan el evangelista: ahí está tu mamá. Y a ella le dijo: él es tu hijo. Y en Juan entregó a hijos a toda la iglesia. ¿Será lógico que María, teniendo más hijos, Jesús le entregue a Juan esa madre? Él sabía que iba a quedar sola. Él sabía que iba a quedar desamparada. Tiene que pensar en el dolor, en la angustia, en el desespero, en la agonía. Él piensa en su mamá. Qué bonito. Eso total es Jesús. Piensa en su mamá. Y antes de despedirse y se desentiende un poquito el dolor y piensa en ella. Y le dice: Juan, te la recomiendo. Ella va a quedar solita. Juan, ahí está tu mamá. Te la entrego, ese tesoro más lindo que tuve en esta vida terrenal. Te la entrego. Jesús entregó a Juan ese amor, ese cariño. Si hubiera tenido más hijos, ¿para qué Jesús entregarle a Juan a María? ¿Para qué? No sería lógico. Entonces veamos que con esos dos textos bíblicos tenemos que confirmar que María solamente tuvo a Jesús como su hijo. Y fue el milagro de la creación, porque Dios, siendo tan grande, quiso hacerse pequeño para estar con nosotros. Y aquí llega el instante en donde ya entrega su misión en el mundo, estando aquí en la tierra, pero que sigue, y ha seguido porque Él dijo: siempre estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, cuando lleguen a dudar de que María tuvo más hijos, piense en esta imagen, que siempre nos recordará aquel acontecimiento en donde definitivamente podemos decir que tenemos una madre única, entregada por Jesús a Juan y en él a la iglesia, a la que nosotros en este momento tenemos que abogar. Bueno, entonces eso lo tenemos muy bien claro, que no tuvo más hijos, solamente los hijos espirituales que el Señor, por supuesto, entregó. Muy bien, más que todo esto, Él nos quiere mostrar algo, que ser discípulo de Jesús es tan grande, tan especial, tan poderoso, que uno llega a ser familiar de Jesús casi de sangre. Él quiere obviar la sanguinidad para darle fuerza al testimonio, al ejemplo. Y Él dice:
No, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi Padre. A ver, es que nosotros a veces caracterizamos algo en las familias. Hablemos de la parte externa. Pues por supuesto, cuando algunos de los papás son morenitos, lo lógico es que los niños también salgan morenitos. Si los papás son monos, pues o color claros, pues van a salir así sus hijos. O si uno es morenito y otros ojos claros, pues tendrá los caracteres de alguno de los dos. Eso es lo lógico, lo más lógico, por supuesto. Estamos hablando del aspecto sanguíneo, pero también detrás del aspecto sanguíneo hay caracteres que van generándose en la personalidad de cada individuo gracias a la compañía de padre y madre. Entonces, en ese orden de ideas se va también dando los valores, la formación, el estilo de personalidad, y eso es algo muy natural. Pero entonces ahora Jesús nos está mandando a algo mucho más sobrenatural, que así como existen esas familias que manifiestan dichas características que los hacen tan parecidos, de igual manera hace muy parecido a una persona la vida, el testimonio, el ejemplo de Jesús. Es decir, todos nosotros tenemos que parecernos a Jesús. Y tenemos que parecernos con el ejemplo, con la forma de obrar. Entonces, un cristiano católico que vive como cristiano católico, pero es una persona conflictiva, maliciosa, egoísta, ¿Jesús fue así? No creo. No creo que Jesús fue así. No, por supuesto que no, imposible. Entonces esa persona tiene como que algo que no alcanza a vivir el parentesco de Jesús. Pero aquellas personas que saben qué es la vida de fe, le dedican tiempo a Jesús, sacan sus tiempos fuertes de oración, de meditación, esas personas van generando cierta característica que se hace muy semejante a la vida de Jesús. Son personas humildes, son personas sencillas, son personas que buscan la manera de que ni de ninguna manera genere conflicto. Yo conozco personas muy espirituales y que cuando se dan cuenta que va a haber un comentario que vaya a dividir la comunidad, y una persona va como cuadrando como para que ese comentario no vaya a generar dificultades y desunión en la comunidad. Hay gente así, qué bonito, qué gente hermosa. Conozco personas que sacan esos tiempos fuertes cada mes, lo que se llama oración de día de desierto, y eso sagradamente sacan el día de desierto, una mañana o una tarde mensual, y esas personas van adquiriendo ese perfil, esa imagen que los hace prácticamente ser como parientes de Jesús, porque se parecen a Jesús por la forma de obrar de Jesús. Por esto hay mucho por qué trabajar espiritualmente para podernos parecer a Jesús. Y si nosotros, cuando hemos tenido un amigo, una amiga, y ellos van a llegar a nuestra casa, nos hacemos amigos, luego le presentamos a nuestra mamá, a nuestro papá, ellos van como adquiriendo ciertas cosas de nuestra familia, al punto de que llegue a tener una actitud de familiaridad. Amigos que no les gustaba rezar el rosario, pero con tal de estar con su mejor amigo y con la familia del mejor amigo, ese amigo que tal vez era ateo, ese amigo que espiritualmente era una persona alejada de Dios, se va como que asimilando a una vida espiritual, pensando en el amigo por la amistad, por la fidelidad del amigo, y llega al punto de que se hace tan espiritual como esa familia. Y eso es lo que dice San Agustín constantemente, que a los verdaderos amigos tenemos que llevarlos a Dios. Y por tanto, se nos invita, hermanas y hermanos, para poder llegar a ser como amigos de Jesús, que seamos, por supuesto, familiares de Jesús con la forma de obrar. ¿Y cómo? Haciendo la voluntad del Padre. Sigamos orando por nuestras necesidades, sigamos orando por nuestro mundo, por nuestro país, para que el Señor sane algún día a este país de esta pandemia, y pidámosle al Señor que no bajemos la guardia, que así como Él en los momentos de crisis fue fuerte y nos enseñó a ser fuertes, también que nosotros seamos fuertes en la dificultad, y así de esta manera seguiremos haciendo la voluntad del Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.